Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor abundaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar ¿quién? Para el pasar ¿quién? A lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Amén. Usted ahorita levantó la mano y dijo: yo quiero una experiencia inolvidable, ¿verdad? Siéntese, tenga la amabilidad. El resurgir de un valiente. Vamos a hablar en esta mañana. El resurgir de un valiente. Hermano, mire, esta anoche cuando estábamos aquí, que la gloria del Señor descendía, quizás muchos se llenaban del Espíritu Santo, pero hay muchos todavía que no han podido como contemplar esa hermosura de la santidad de Dios en este campamento. Y hay muchos que vienen pensando y ya han dicho: ya se va a acabar el campamento y yo no he sentido nada, y yo no he sentido lo que he querido. Mire, en este campamento hace 13 años, en este mismo campamento hace 13 años, llegué yo a este lugar como muchos de los jóvenes que llegaron aquí. Y quizás le dije al Señor: voy al campamento y es lo último que haga, porque ya no aguanto más, yo me voy para el mundo, Señor, yo voy a tirar la toalla. Y recuerdo que yo tenía 13 años y ya no quería más, ya no podía seguir este evangelio. Y recuerdo que le dije al Señor: yo voy al campamento a que me llenes. El primer día del campamento y no pasó nada. El segundo día de campamento y todos mis amigos hablaban en lenguas, todos danzaban, se llenaban, y yo no sentía nada. Y el sábado de la noche le dije: Señor, en este culto, por favor, lléname. Y primero me quedé dormido, que Dios me llenara. Nos levantamos al segundo día y yo dije: en esta mañana va a ser. Y me vine para el altar y le dije: Señor, lléneme, y nada. Entonces yo le dije: Señor, usted lo que no quiere es nada conmigo. Y hay muchos jóvenes pensando que Dios no quiere nada con ellos. Yo era uno de esos. Se acabó el primer culto y nada. Le pedí el favor a los que estaban predicando que oraran por mí y nada. Y yo decía: Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Yo ya voy a tirar la toalla, Señor. Yo ya, sinceramente, me voy para el mundo mañana, Señor. Y era el último culto. Cantaron la alabanza y nada. Empezaron a predicar y nada. Cuando de un momento a otro, en medio de mi lucha, en medio de mi desesperación, de mi hambre de Dios, el hermano Octavio Valencia estaba predicando y dijo: hay alguien aquí que ha venido peleando con Dios y Dios ha tratado de ser fuerte, pero en esta mañana, en esta tarde, el corazón de Dios se quiere derretir. Y yo le dije: Señor, que se derritan conmigo. Y empecé a sentir que mi cuerpo como que perdía fuerzas. Y el predicador dijo: y Dios va a llamar un niño en esta noche, un adolescente en esta tarde, al santo ministerio. Y yo sentía que mi cuerpo se estremecía. Y toma Dios la boca del predicador y dice: a ti que Dios te está llamando, levántate. Y como si algo hubiera tomado mi cuerpo, empecé a saltar y a lanzar en el Espíritu de Dios. Y empecé a contemplar la hermosura de la santidad. Y empecé a ver cómo los cielos se abrían y ángeles se hacían presentes en la ceremonia de llamamiento. Con esto quiero decirle que en esta mañana Dios va a llamar un valiente en medio de las ruinas, en medio del polvo, y lo va a levantar y lo va a llevar a lugares altos para que la gente diga: ¿y qué ha pasado con este? Y tú tengas que decir: es que Cristo es dador de la vida, me miró a mí y ahora
convertido en un hombre frentero, un hombre que era muy alegre, que le gustaba andar en grupo con sus amigos, que no se perdía culto consagrado, el más tan consagrado y tan amigo de Dios, que Dios le dio una unción tan poderosa que bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Amén, amén. Tenía una intimidad con Dios Pedro. Quizás como muchos de los que estamos aquí, que vamos al culto, adoramos a Dios, estamos en los refán, estamos en los cultos campales, en los ayunos, en las vigilias, y vivimos cerca de Dios. Ese era Pedro, con la diferencia de que Pedro se llenaba tanto de la unción de Dios cuando iba a un campamento, cuando iba a una campaña de progresión, cuando Pedro iba a un impacto evangelístico, Pedro iba a llenarse de la unción del Espíritu. Y eso lo hacía que cuando Pedro saliera, dice la Biblia que le sacaban los enfermos a la calle. Usted se ha puesto a pensar cómo sería eso, que Pedro camine, pero un momentico saco a mi papá paralítico, y Pedro pasaba y el paralítico se levantaba. Espera que mi mamá tiene cáncer, y la colocaban y Pedro pasaba y ella se sanaba. ¿Y qué tenía Pedro que no tenemos nosotros? ¿No te has preguntado qué tenía Pedro que no tienes tú? Pedro tenía a Jesucristo como único y verdadero Dios. Tú y yo tenemos a Jesucristo como único y verdadero Dios. Pedro era pentecostal, tú y yo somos pentecostales. Pedro defendía la unicidad, tú y yo defendemos la unicidad. Pedro hablaba en nuevas lenguas, tú y yo hablamos en nuevas lenguas. Entonces, ¿qué será que pasa? Como que nos falta ir por unción, como que nos falta quitar esos chuzos que hay en el camino, o pisar los chuzos y ir por la unción. ¿Qué tenía Pedro? Perdóneme la expresión, pero Pedro era socio de Dios. Y ser amigo de Dios es tener usted a Dios aquí, vea. Una vez alguien me dijo: Andrés, si quieres que Dios te use y quieres ser grande en Dios, primero vuélvete amigo de Dios. Y yo miraba a Pedro, el de la Biblia, y yo decía: hombre, Pedro, qué amigo de Dios. Y una vez iba para un lugar a predicar, en medio de dificultades en mi vida espiritual, y iba solo en mi vehículo y le dije: Señor, usted es mi amigo. Y yo iba escuchando una canción X, iba escuchando en una emisora, y le dije: Señor, yo con todo respeto, tú eres soberano, tú eres grande, eres mi rey, pero mira mi condición de hombre, yo quiero que dedicarte esa canción, y quiero, Señor, que te sientes aquí conmigo. Y le dije: Señor, aquí, siéntate a mi lado, que quiero hablar contigo. Y yo iba manejando y le dije: Señor, y cuando le dije eso, sentí que una presencia se montó en el carro. Y le dije: Señor, y empiezo a hablar con el Señor y a hablar en nuevas lenguas. Y me toma el Espíritu Santo ahí, yo manejando, yo no sé si yo cerré los ojos o qué. Y Dios me decía: Andrés, más que seguidores, más que evangélicos, yo necesito gente que me ame, gente que sea mi amigo, gente que sea leal. Y le dije: Señor, yo cometo errores, pero yo quiero ser tu amigo. Y sentí que Dios me dijo: Andrés, yo también quiero ser tu amigo. Y yo le dije: Señor, deme su mano, que a partir de hoy seremos amigos. Y Dios tomó mi mano y empezamos a hablar allí, y empezamos a hacer una amistad. Cuando voy en el camino y un retén de la policía, a orilla se me dice la gente, y yo iba llorando y hablando en lenguas. Y me dice el policía: usted viene ebrio. Hermano, y si yo todavía hablando en lenguas. Y le trato de calmarme y le dije: no,